Lo dijo él. A primera hora. Javier Lazo Mendoza está con nosotros, colega comunicador y hoy asambleísta nacional por Revolución Ciudadana. Javier, bienvenido. Qué gusto. Asambleísta, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la bienvenida, un honor estar aquí, por fin desvelando. Siempre veía y decía, ¿dónde está ese estudio? Porque se ve un Quito muy urbano, muy moderno, con este edificio que debe ser el más grande de Quito ahora, con esta vista de este hermosísimo Parque de la Carolina. Así que es un escenario bellísimo en el que hacen ustedes su trabajo todos los días y contento. Gracias. ¿Cómo no estar contento? ¿No? Es como que... ¿Por qué está contento? A ver. Bueno, yo te conozco, Fabricio, y permíteme tutearte. Trabajamos juntos hace muchos años. Desvela que se vuelve un poco ya pesado el tiempo que llevamos sobre nuestros hombros. Yo más, mucho más que tú. Y te sé emelexista, ¿no? Y tú me sabes emelexista. Y una vez la liga nos dio una paliza en Casablanca. Año 98 nos dieron la del zorro, pues 7-0. Y era definición de un campeonato. Entonces yo te digo, hoy viene Emelec, en las condiciones en que está Emelec, está muy mal Emelec después de una crisis institucional que ha tenido, y viene a Casablanca y le da 7-0 a Liga. Hoy, te pregunto, ¿estarías contento? Fabricio. O sea, como melecista, sí. Sí, pues. Sí, pues. Además que sería un resultado impensado. Sí. Yo como ecuatoriano, que es parecido a ser emelexista, un pedacito del Ecuador es emelexista, estoy contento, pero no desbordado, porque también tengo conciencia del enorme peso que nos ha caído encima. ¿A quiénes? A todos los ecuatorianos y a la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana tiene la tarea de empezar inmediatamente un trabajo con las bases, un trabajo con distintas organizaciones sociales, porque lo que quedó claro en lo que ayer definió el pueblo ecuatoriano es que ciudadanizando esta contienda, que estaba en juego muchísimo, era posible romper el cerco que había construido este proyecto político. Pero usted me habla de RC, permítame interpretarlo. ¿Está atribuyendo la victoria del no a RC? No, no he dicho eso, Fabricio. No he dicho eso. RC ha contribuido, ha puesto su granito de arena para la Pero no victoria. puede adjudicarse RC la victoria. No la puede de hacer. modo alguno. No, el 100% de esta victoria no es RC. No es RC. Lo que hizo el pueblo en Imbabura, es también parte de la explicación de lo sucedido. O lo que pasó allá. en Azuay con la marcha ciudadana por el agua. Por el agua, cuando el proyecto Quinzacocha, cuando ese proyecto minero Loma Larga, que ahora nos vienen a hablar con enorme hipocresía. Yo voy a ir con un espíritu tranquilo, vuelvo a la asamblea. Pequeña digresión. Estábamos convocados esta tarde. Yo formo parte de la Comisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y me llegó la convocatoria para reunión esta tarde a las 4 de la tarde, presencial, ahí en la sede de la Asamblea. Y ayer... La cancelaron. Me llegó la cancelación de la reunión. Yo dije, yo voy con un espíritu tranquilo, yo no voy a saltar como loco, como nos han hecho. Porque cuando escogieron a uno de los delincuentes, pleno de la asamblea, y empiezan el pleno con un minuto de aplauso porque han capturado a un delincuente. Unas celebraciones ridículas, que además eran plenamente contradictorias porque venían sosteniendo que no era posible hacer algo con esta Constitución y por eso hay que cambiarla. Ustedes entonces irán o acudirán ahora mismo con una posición un poco más cauta. Desde la Revolución Ciudadana hay tal vez incluso una autocrítica por cómo se llevó esta campaña. Hay autocrítica no por cómo llevamos la campaña, porque la campaña fue llevada desde mi perspectiva muy inteligentemente, porque supimos retirarnos, porque lo que acabo de decir, para ciudadanizar esta campaña, ¿no? Para que el pueblo, como hemos dicho de Imbabura, yo fui a Imbabura, Fabricio, pero no me fui a una plaza, perdóname, me olvidé tu nombre. Andrea. Andrea.
Pero no me fui a una plaza como predicador a lanzar unos discursos políticos, no. Me fui a reuniones cerradas, me fui a reunir con la alcaldesa de Otavalo, con la viceprefecta de Ibarra, a escuchar qué había pasado. Viceprefecta de Imbabura. De Imbabura, sí, perdón, la provincia, Ibarra es la ciudad. Y era dramático, realmente era aterrador escuchar los testimonios. Y eso lo necesitaba hacer como parte de la Revolución Ciudadana. No estoy afiliado, no tengo carnet de afiliación en la Revolución Pero es Ciudadana. asambleísta de esta corriente política. Sí, correcto. Entonces cuando me preguntan por el carnet, yo digo más importa el recorrido que el cartoncito. Pero yo quería escuchar, yo personalmente, qué es lo que había pasado en Imbabura. Y es pavoroso. Más de 400 heridos, gravemente heridos, perdido miembros, uno perdió su pierna, gente con perdigones en las cabezas, que no podían sacárselos porque no había clínica que se los saque, y por miedo de la gente, los familiares, yo no te dejo en la clínica, porque lo que va a pasar es que llega la policía y te lleva preso, a pesar de que tienes perdigones en la cabeza. O sea, lo que pasó en Imbabura fue pavoroso. Y todo eso se ocultó. Entonces yo tenía necesidad de tomar contacto para saber qué es lo que había pasado. Y entonces eso, desde mi perspectiva, ayudó. Entonces, la autocrítica que nos hacemos es fortalecer al movimiento, fortalecer las relaciones con las bases, fortalecer las relaciones con los otros movimientos. Por ejemplo, yo cerré mi pequeño recorrido de campaña, porque hice campaña, no, como digo, no en escenarios abiertos, no podía hacerlo, pero yo tengo también un pequeño programa digital, ¿no? Y ahí entrevisté y conversé largamente con, por ejemplo, Leonidas Issa, ¿no? Escuchar lo que tenían que decir parte del movimiento indígena, que también sabemos que ahí hay contradicciones, porque en ningún grupo humano hay una hegemonía tal que no aparecen contradicciones, siempre van a aparecer contradicciones. Y entonces eso es lo que teníamos que hacer. Estoy muy contento también por la Constitución de Montecristi. Pero yo le voy a decir una cosa, Javier, y con Andrea coincidimos porque aquí estuvieron, por ejemplo, Luisa González y también Jairen Noriega. Nosotros les dijimos y planteamos esta inquietud en el sentido de que no vimos a la RC con una actitud vigorosa impulsando el no para el cual se habían registrado. En 2 de las 4 preguntas se habían registrado para poder hacer campaña. No se vio ese vigor de otras campañas electorales y eso se prestó a la suspicacia, que en realidad y en el fondo la RC sí quería ir a una asamblea constituyente porque le convenía políticamente. La RC en el fondo que ir a... Sí. No. Porque le conviene políticamente ir a una constituyente. No, esa es una lectura que tú haces. No, es mi lectura. Yo sé. Mi lectura, la mía. Yo sé. Yo opino eso y lo he dicho públicamente. Yo sé. ¿Por qué no hicieron campaña? Por lo que te digo, para ciudadanizar, para salir del falso... Entonces, ¿para qué se registraron a favor de...? Para salir del falso clivaje, correísmo, anticorreísmo, como ha sucedido en buena parte de esta región, ¿no? Chavismo, antichavismo. Ahora en Colombia, petrismo, antipetrismo, en todas partes han logrado montar ese clivaje para reducir la complejidad de los problemas de cualquier sociedad. Ese no era el problema mayor, correísmo, anticorreísmo. Se quedaron estancados 8 años repitiendo lo mismo y por eso se olvidaron de gobernar, se olvidaron de solucionar los problemas del Ecuador. Esta es la reacción de la gente, ¿no? Mira, yo estoy feliz también por la Constitución de Montecristi. No solo porque no tengamos que ir a una constituyente, no estoy defendiendo mi pequeñito espacio de asambleísta. No. La Constitución de Montecristi, a los 17 años de su vigencia, ha vuelto a ser sometida a un referéndum. Y la respuesta ha sido sí. Queremos la Constitución de Montecristi. La gente defendió la Constitución de Montecristi. Desvela qué tipo de Constitución es la Constitución de Montecristi. Que hay que hacerle cambios. Probablemente sí, claro.
Se dice que los Estados Unidos solo tienen una constitución, pero tiene un montón de enmiendas. Y entonces, ¿qué son las enmiendas? Esto no funcionó, lo vamos a cambiar. No funcionó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cambiémoslo. Pero había que convocar una constituyente. Todo este enredo, todo este proceso, ¿cuántos millones de dólares le ha costado a la sociedad ecuatoriana? En medio de una crisis en los hospitales públicos, en donde se han muerto en las puertas de los hospitales, y no es hiperbólico, es una realidad que ustedes la pueden constatar. ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, de diálisis, han muerto porque no se les pudo hacer el tratamiento? ¿Cuántos niños en las puertas de los hospitales murieron por falta de medicamentos? Esto es criminal y esto es lo que la gente ha reaccionado. Esta no es una reivindicación de la Revolución Ciudadana. Ustedes, como periodistas, deben haber visto que salimos a fiscalizar hospitales y que nos quisieron decir puro show. No, no era show. Había un problema grave, hay un problema grave en la salud pública, y eso es condenar al pueblo a la miseria total, a la miseria total. Entonces, esa Constitución de Montecristi ha quedado ratificada, y para mí es una maravilla. 17 años después, sometida a un nuevo referéndum, y la gente dice, sí, queremos esa Constitución. Yo, como asambleísta de la RC, quiero proponer que, por ejemplo, quisimos en la asamblea pasada, no hubo las condiciones, pero mucha gente dice, bueno, a los que se cambian de camiseta, ¿por qué se les permite ese cambio? ¿Por qué ¿por qué no hacer una reforma que si dejas el partido que te llevó a la asamblea, te sales de ese partido y te vas a otro, o te quedas falsamente independiente, pierdes la curul, porque estás traicionando los principios políticos que te llevaron a ocupar ese lugar. Quisimos hacer esa reforma. Viviana Veloz era la presidenta de la Asamblea. Simplemente se opusieron. Vetó esa propuesta el presidente Noboa. Pero en cambio ustedes sí votaron con ADN para la reforma al Código de Democracia que restituye el método de Hont para la asignación de escaños. Sí, porque había unas coincidencias. ¿Qué es el método de Hont? Claro. Que privilegia a las organizaciones políticas más grandes. En este momento RC y ADN. El método de Hont, claro. Sí, porque en determinados momentos tú necesitas recursos políticos. Te están acorralando. Aquí yo sí quiero proponer, nosotros tuvimos 5 personas que dejaron a la Revolución Ciudadana y se pasaron sin ningún escrúpulo a la otra tienda política. Es justo que sigan manteniendo esa curul. Ya no lo podemos hacer en este momento, ya fueron elegidos con las reglas anteriores. Pero a futuro tenemos que, o podríamos buscar la destitución inmediata de los asambleístas que han hecho eso, ¿no? Porque hay que ser parte de la honestidad política, parte del cambio político que debe de existir en el Ecuador para recuperar la confianza. Fabricio, sin confianza no se puede hacer política. Sin confianza no hay espacio para la verdadera política. Hablamos del Estado-Nación ecuatoriano. El Estado-Nación ecuatoriano necesita confianza. El Estado-Nación ecuatoriano necesita reconocerse en su diversidad. Yo no pienso igual a ti, pero no hay problema. No hay problema. Lo discutimos, lo conversamos. Pero no me descalificas, no buscas acanallarme. Errores brutales que han cometido, y yo creo que les ha jugado en contra por la pasión con la que metieron, por esa vocación por denigrar a la gente. Pero de esto que usted dice también, la organización política a la cual usted representa hoy tiene que hacer un ejercicio de autocrítica, Javier. Mira, vamos a hacer todos los ejercicios de autocrítica, Fabricio. Porque hay dirigentes y hay militantes que descalifican al que piensa diferente. Y no me refiero a Javier Lazo, no me refiero a usted, me refiero yo a gente, incluso dirigentes que descalifican a quien piensa diferente. Hay que hacer ese ejercicio. Fabricio, nosotros no hemos exhibido a un personaje. A ver, ¿qué piensas tú de Jorge Glass? No me digas si lo consideras inocente. Sobre lo que pasó la semana anterior, me pareció un ejercicio innecesario y lo comenté en este espacio. Hay un comentario que está grabado acá. Fue innecesario. A Glass lo sacan cada vez que hay un tema de campaña electoral. Glass está pagando una sentencia. No, está pagando 2 sentencias, Glass. Lo de Glass. Lo de la semana pasada fue denigrante, Javier. Eso.
Ahora has usado una palabra que Y yo lo dije la semana pasada. ahora has usado una palabra que yo traía. Porque al final del día Glass está sentenciado, tiene 2 sentencias, está pagando por Lo unas condenas. lo exhibes con esa ropa color anaranjado, totalmente acabado físicamente, lo ves acabado físicamente, lo trasladas a la nueva cárcel que no está terminada y que tienen contradicción entre ellos. El presidente dice que está entre 35 y 40%, y el ministro de gobierno dice, no, ya está casi lista. ¿Pero por qué trae a colación el tema de Glass? Traigo a colación el tema de Glass, porque denigrar a las personas les ha jugado en contra. Porque creo que la No gente... hicieron lo mismo con Galo Lara en su momento, cuando lo trajeron esposado, encadenado. No, yo no creo lo mismo. Yo conocí a Galo Lara en la Constituyente de Montecristi. Yo vi las cosas que hacía Galo Lara en la Constituyente de Montecristi. La Constituyente de Montecristi se instaló en Ciudad Alfaro, hubo una lluvia fuerte, falló una plancha. No sé si tú cubriste la... Sí, yo cubrí casi toda la asamblea. Yo también. Yo viví en 8 meses allá, porque por suerte para Ecuador TV, ese canal que existía, se instaló la Constituyente de Montecristi y tuvimos para transmitir 10 horas diarias que transmitíamos la Constituyente. Se cayó una planta, empezó a llover y claro, hubo una filtración de agua en una parte de unas oficinas administrativas. Galo Lara se paró debajo de esa agua y a los gritos decía, vean todo el fracaso que es esta constituyente, hasta el edificio se está derruyendo. Claro, los canales establecidos, los canales de la hegemonía mediática, salieron corriendo a cubrir eso y no cubrían otros debates de principios filosóficos. Pero eso que tiene que ver con que Galo Lara, cuando lo trajeron esposado desde el exterior, también lo denigraron. Pero lo trajeron esposado. Lo trajeron con traje naranja. Igual. Lo exhibimos... Lo exhibieron así. Pero no, yo te estoy hablando de Jorge Glass exhibido después de años de estar preso, en cárcel de máxima seguridad y con un... Lo que pasa es que yo creo que 2 errores... Pero déjame terminar, Fabricio, con un X del presidente que dice, bienvenido a tu nuevo hogar. Hogar. ¿Qué concepto tiene? Eso fue innecesario, ¿de acuerdo? No solo Totalmente. innecesario, eso fue y fue canalla. denigrante. Fue canalla. ¿Qué concepto de hogar tiene este señor que gobierna el Ecuador para que le diga a Jorge Glass, bienvenido a tu nuevo hogar? Recibieron como trofeo la semana anterior, y yo estoy completamente de acuerdo y le reitero, Javier, yo lo comenté y lo cuestioné la semana Y anterior. además estoy hablando, Fabricio, de hechos actuales. Tú y yo Pero nos no hay que conocemos. olvidar de los del pasado también. No, yo Por no eso los yo hablo de la olvido. autocrítica, Javier. En ese sentido, asambleísta, ¿qué viene de ahora en adelante? Es decir, es momento también de, como usted dice, sentarse a dialogar, sentarse a reconocer errores. ¿Y qué es lo que viene después de esta consulta? Viene que hay que hacer un trabajo pensando en el Ecuador. Yo soy asambleísta nacional, yo he tenido ya intervenciones que probablemente ustedes las han podido ver. Yo he tenido Sobre todo aquella de la corrección del hubieron. Eso ya es casi anecdótico, Fabricio. También tuve un fuerte enfrentamiento con el asambleísta Castillo, ¿no? Porque esto de, mira, Liliana Durán, asambleísta de la Revolución Ciudadana, ya está notificada de que va a ser sancionada, porque el asambleísta del Oriente ha pedido que la sancionen. Castillo, en una intervención... No sé, ustedes han visto, un día llevó unas tarrinas y unos papelitos y le preparaba un ceviche disque a Ricardo Patiño, agrediendo una serie de insultos, ¿no? Castillo le dijo, sin nombrarla, vea señora, no hable tanto que se le va a caer la dentadura postiza. Esto fue lo que le dijo el asambleísta Castillo. Han sancionado, más allá de el joven asambleísta que lo pescaron dibujando y que lo sancionaron con 8 días, a Liliana Durán la tienen amenazada con la sanción máxima de 3 meses, separarla de la asamblea. Así han venido funcionando. Oiga, pero que le decía Andrea, ¿qué va a pasar en la Asamblea Nacional? Porque yo sí creo que puede haber un antes y un después del 16 de noviembre en la Asamblea. Ya. Para ir cerrando, cortito. Como marcas la cancha. Depende muchísimo de ellos, porque el estilo de no dar la palabra, el estilo de abrir un debate y permitir que uno solo hable de ellos y se cierre el debate. Ustedes han sido testigos
testigos de ese comportamiento. Ellos son los que más tienen que cambiar, nosotros también. Pero yo en todas mis intervenciones jamás los he agredido. He propuesto debates, he propuesto que enfrentemos puntos de vista distintos. No se puede creer que se construye un Estado-nación sin un debate. ¿Usted cree que puede haber un nuevo momento para tratar de, respetando las diferencias políticas, acercar un poquito posiciones sobre una agenda legislativa, sobre el desarrollo de la agenda legislativa? Han propuesto agenda legislativa, no nos han permitido, nos han tenido, el único legislador que ha tenido esta asamblea se llama Daniel Noboa, con los decretos con los proyectos urgentes económicos urgentes. Solo eso han propuesto. Legislar no te califica el CAL, el Consejo de Administración Legislativo, no te da paso. ¿Quiénes han estado fiscalizando? Nosotros no hemos podido fiscalizar y no ha sido fiscalizable, por ejemplo, lo de Progen. ¿Por qué no dieron paso a lo de Progen? ¿Por qué no han dado paso a las empresas petroleras del hermano, fiscalizar todo eso, del hermano del presidente? Ahora tenemos que ir a fiscalizar qué se ha hecho con el incremento del IVA. Se ha invertido en lo que dijeron que se iba a invertir. Si no hicieron eso, especulado y no podemos fiscalizar. Ahora quisiéramos poder fiscalizar qué se ha hecho con los bonos que se repartieron en medio de una campaña. ¿Cuánto le ha costado al Ecuador? Insisto, 600, 700 millones de dólares esta aventura electoral en medio de crisis en el sistema de salud pública. Podemos fiscalizar eso. Nosotros vamos a proponer la fiscalización y vamos a ver en esta nueva etapa qué va a pasar, si van a dar paso a la fiscalización. Cuando ha habido cambios en la orden del día, ellos han aprobado todos los cambios en la orden del día propuestos por ellos. A nosotros, 1 o 2, a Molina, a Luis Molina, ¿qué cambios en la orden del día? Para homenajear a los hermanos Miño Naranjo. Sí, eso aceptaron, eso aprobaron. Y entonces hicimos el homenaje a los hermanos Miño Naranjo. Pero cuando queremos hablar de otros temas, para reflexionar sobre lo que ha pasado en el Ecuador y en la Asamblea, simplemente se niegan esos cambios. Puntualmente, en 30 segunditos, Javier, ¿usted cree que las cosas cambien? ¿Tiene la expectativa de que lean adecuadamente el resultado de ayer? Tengo esa expectativa. Por nuestro lado, nosotros vamos a hacer el ejercicio que hoy el Ecuador nos está pidiendo. Vamos a hacer el ejercicio de meterle muchísimo más democracia, pero empezando por nosotros mismos. La reflexión casa adentro, la reflexión del movimiento y su relación con otros movimientos. El mundo indígena nos pide, pero no nos ruega, porque no tiene por qué rogar. El mundo indígena nos pide acercamientos, nos pide pactos. En política es legítimo pactar, que no vengan con cuentos. En política hay que saber pactar. Nosotros vamos a hacer un montón de cambios. Nos ha dado resultado. ¿A ustedes les parece que le faltó fuerza a la Revolución Ciudadana? Yo digo que no, que fue correcta la estrategia de ciudadanizar este conflicto para salir del clivaje, del falso clivaje, correísmo, anticorreísmo, ¿no? Lo hemos logrado. Ahora, esto no es definitivo. No, sería una torpeza pensar que de aquí en más entonces están ya derrotados. No, no, esto es política. Y en política cualquier cosa puede pasar de un día para otro. Y las cosas cambian de un momento a otro. Claro. Javier Lazo, qué gusto haberte recibido. ¿Eh? Gracias. Ahora por fin me tuteas al final de la entrevista. Sí. Yo no suelo tutear a los entrevistados, ni a mi primo que era asambleísta lo tuteaba en las entrevistas porque trato de mantener obviamente eso más allá de la amistad. Con Javier Lazo nos conocemos 20 y pico de años más desde la actividad periodística, ¿no? Hoy Javier en el ámbito político, pero obviamente nos conocimos hace muchos años en el ámbito periodístico. Javier, gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Javier Lazo Mendoza, asambleísta de Revolución Ciudadana, aquí en La Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.